si te dijera que hay un capítulo de nuestra historia que nunca nos contaron? Un relato que habla de una civilización perdida y de seres que podrían haber moldeado los cimientos de lo que somos hoy como humanidad. En el corazón de la antigua Mesopotamia, una civilización extraordinaria surgió de la nada: los sumerios. Una cultura que, hace más de 6000 años, ya poseía conocimientos avanzados en matemáticas, astronomía y arquitectura. Pero, lo más sorprendente de todo, es que los propios sumerios atribuían estos avances a unos enigmáticos seres conocidos como los Anunnaki. ¿Quiénes eran estos misteriosos Anunnaki? Según las tablillas de arcilla que dejaron los sumerios, estos seres no eran humanos comunes. Eran, supuestamente, dioses que descendieron del cielo con un propósito claro: interactuar con los humanos y tal vez, incluso crearlos. Aquí es donde comienza el misterio. ¿Podrían los Anunnaki ser algo más que simples mitos? ¿Es posible que estas historias antiguas escondan fragmentos de una verdad que hemos ignorado? Y, sobre todo, ¿qué intentaron ocultarnos durante milenios sobre su existencia? Hoy, nos adentraremos en este enigma para descubrir quiénes fueron realmente los Anunnaki, qué rol pudieron haber jugado en la historia humana y por qué su legado sigue siendo tan polémico. En la vasta extensión de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una de las civilizaciones más asombrosas de la historia: los sumerios. Considerados por muchos como la primera gran civilización de la humanidad, los sumerios no solo dejaron huella con sus impresionantes avances, sino también con sus enigmáticas historias. Sus registros más valiosos fueron escritos en tablillas de arcilla, utilizando un sistema de escritura llamado cuneiforme, el primero que conocemos. Estas tablillas no solo documentaban aspectos cotidianos como comercio y leyes, sino que también contenían relatos míticos que han desconcertado a los estudiosos durante siglos. En estas tablillas se menciona a los Anunnaki, descritos como poderosos seres celestiales que descendieron a la Tierra en un pasado remoto. La palabra Anunnaki puede traducirse como aquellos que del cielo a la Tierra vinieron, un detalle que ha alimentado numerosas teorías modernas. Según las historias sumerias, los Anunnaki no solo interactuaron con los humanos, sino que también tuvieron un rol crucial en su creación. Uno de los relatos más fascinantes es el mito de Enki y Enlil, dos de las principales figuras entre los Anunnaki. Mientras Enki es representado como un dios sabio y protector de la humanidad, Enlil es más estricto y distante, lo que refleja una compleja relación entre estos seres y los humanos. ¿Pero eran los Anunnaki simplemente símbolos mitológicos? ¿O hay algo más detrás de estas historias? ¿Es posible que estas narrativas escondan pistas sobre un contacto más directo con fuerzas desconocidas? Los relatos de los Anunnaki van mucho más allá de lo que podría considerarse simple mitología. En las tablillas sumerias, estos seres no eran descritos como figuras etéreas o espíritus intangibles. Por el contrario, los Anunnaki eran representados como entidades físicas, con una apariencia sorprendentemente humana, pero con poderes y conocimientos que los diferenciaban de los mortales. Lo que más intriga a los investigadores es la consistencia en las descripciones de estos seres. Venían del cielo, poseían tecnología avanzada y parecían tener un propósito definido al interactuar con la humanidad. Para algunos, estas características han llevado a una teoría que ha ganado popularidad en los últimos tiempos. La idea de que los Anunnaki no eran dioses en el sentido espiritual, sino visitantes de otro mundo. Esta hipótesis, popularizada por autores como Zecharia Sitchin, sugiere que los Anunnaki podrían haber sido una civilización extraterrestre que llegó a la Tierra hace miles de años. Según esta teoría, su objetivo principal era extraer recursos, particularmente oro, un material que, curiosamente, también tiene propiedades significativas en la ciencia moderna, como la conducción de energía. Además, Sitchin argumentó que los Anunnaki no solo interactuaron con los humanos, sino que también modificaron genéticamente a los primeros homínidos para crear una especie híbrida, el Homo sapiens. Esto explicaría por qué los sumerios los veneraban como creadores y cómo esta relación podría haber marcado el inicio de la civilización tal como la conocemos. Pero,
¿Cuánto de esto es especulación? ¿Y cuánto podría estar basado en hechos reales? ¿Podrían los antiguos sumerios haber registrado un contacto con seres de otro mundo, interpretándolos como dioses por su falta de comprensión tecnológica? La idea de que los Anunnaki podrían haber sido una civilización extraterrestre ha generado intensos debates en los últimos años. Mientras que algunos investigadores consideran estas teorías una reinterpretación moderna de los mitos sumerios, otros argumentan que las evidencias encontradas en tablillas antiguas merecen una exploración más profunda. Los arqueólogos tradicionales sostienen que los Anunnaki son simplemente parte del panteón mitológico de los sumerios, deidades que representaban fuerzas naturales, la jerarquía social y los valores culturales de la época. Según esta perspectiva, las historias sobre los Anunnaki como creadores no deben tomarse literalmente, sino como expresiones simbólicas de los orígenes y la organización de la civilización. Por otro lado, los defensores de teorías alternativas destacan detalles fascinantes que parecen difíciles de explicar desde un punto de vista puramente mitológico. Por ejemplo, la precisión de los conocimientos sumerios en astronomía, como la descripción de planetas que no pudieron haber sido observados a simple vista, plantea preguntas sobre cómo adquirieron esta información. ¿Pudo haber existido una fuente externa que les proporcionara estos conocimientos? Además, algunos estudiosos cuestionan las similitudes entre los mitos sumerios y otras culturas antiguas, como los egipcios, los mayas e incluso las civilizaciones indias. Estas civilizaciones también hablan de dioses que descendieron del cielo, portando tecnología avanzada y estableciendo contacto con los humanos. ¿Podría tratarse de un patrón global que apunta a un evento real o es simplemente una coincidencia cultural? En este punto surge la gran pregunta: ¿los Anunnaki son una creación de la imaginación humana o son parte de un capítulo perdido de nuestra historia, uno que podría reescribir todo lo que sabemos sobre el pasado? A lo largo de los continentes, existen estructuras y artefactos antiguos que desafían nuestra comprensión de la tecnología de las civilizaciones pasadas. Desde las majestuosas pirámides de Egipto hasta las enigmáticas ruinas de Pumapunku en Bolivia, los arqueólogos han encontrado evidencias de habilidades técnicas aparentemente imposibles para la época. ¿Podrían los Anunnaki estar detrás de estos logros? Uno de los ejemplos más intrigantes es el conocimiento avanzado en construcción y alineación astronómica que poseían los sumerios y otras culturas antiguas. En Mesopotamia, los zigurats, grandes templos escalonados, fueron construidos con una precisión impresionante, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra, un concepto central en los mitos de los Anunnaki. Pero los rastros no terminan ahí. En todo el mundo, hay artefactos que parecen desentonar con su contexto histórico, conocidos como uparts, objetos fuera de lugar. Entre ellos, encontramos figuras de apariencia aeronáutica, herramientas de metal cuya composición desafía el conocimiento metalúrgico de la época, e incluso mapas antiguos que muestran la Tierra con una precisión que, según la ciencia oficial, no debería haber sido posible. Algunos investigadores sugieren que estas evidencias podrían ser vestigios de tecnologías transmitidas por los Anunnaki. En particular, se menciona la idea de que estos seres no solo habrían interactuado con los humanos, sino que también habrían compartido conocimientos técnicos y científicos que permitieron a estas civilizaciones realizar proezas aparentemente imposibles. Por ejemplo, ¿cómo se transportaron y colocaron con tanta precisión bloques de piedra que pesaban varias toneladas, como en las pirámides de Egipto o las terrazas de Baalbek en el Líbano? Las explicaciones tradicionales apuntan a un trabajo humano extenuante y rudimentario, pero para algunos, estas soluciones no son suficientes. Es posible que estos vestigios sean las huellas físicas de una intervención externa. Y si es así, ¿qué nos dice esto sobre nuestra historia y el legado de los Anunnaki? En el mundo moderno, los Anunnaki se han convertido en un tema que trasciende las fronteras de la arqueología y la mitología. Desde libros y documentales hasta debates en foros científicos y teorías conspirativas, su legado sigue vivo, inspirando tanto a estudiosos como a curiosos de lo inexplicable. Pero, ¿por qué su historia resuena tanto en nuestra sociedad actual? Algunos creen que los Anunnaki representan mucho más que una simple narrativa mitológica. Si realmente fueron visitantes extraterrestres, su historia podría cambiar por completo nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el universo.
Para los defensores de esta teoría, la existencia de los Anunnaki sugiere que no estamos solos y que nuestra historia podría ser parte de un esquema más amplio, una historia de conexiones interplanetarias que apenas comenzamos a entender. Por otro lado, para aquellos que los interpretan como símbolos mitológicos, los Anunnaki representan un poderoso recordatorio de cómo las antiguas civilizaciones intentaron explicar los misterios de la vida, el cosmos y la existencia humana. Sus historias nos enseñan sobre la capacidad humana de crear relatos extraordinarios para dar sentido al mundo. Sin embargo, también hay quienes ven un posible mensaje de advertencia en la narrativa de los Anunnaki. Si aceptamos la teoría de que estos seres modificaron genéticamente a los humanos para servirles, ¿qué nos dice eso sobre nuestra autonomía como especie? ¿Podría la humanidad enfrentarse a un escenario similar en el futuro, con tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial transformando nuestra naturaleza? A medida que la ciencia avanza y exploramos nuestro pasado con nuevas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y el análisis genético, es posible que estemos cada vez más cerca de descubrir la verdad detrás de los mitos. ¿Será que los Anunnaki son solo una proyección de nuestros temores y aspiraciones como civilización? ¿O podrían ser una clave oculta que nos conecta con un capítulo perdido de nuestra historia? Sea cual sea la respuesta, los Anunnaki nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y mientras continuamos explorando las profundidades de nuestro pasado y las vastedades del universo, su legado nos recuerda que aún hay mucho por descubrir. Los Anunnaki, ya sea que los interpretemos como dioses mitológicos, antiguos extraterrestres o simples símbolos de las aspiraciones humanas, nos enfrentan a preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. ¿Qué tan bien conocemos nuestra historia? ¿Qué verdades podrían estar ocultas, enterradas bajo el peso del tiempo y las interpretaciones humanas? A medida que avanzamos en nuestra búsqueda de respuestas, el legado de los Anunnaki nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que nos han contado y a explorar las infinitas posibilidades de nuestro pasado y nuestro futuro. Si su historia es una advertencia, un mito o una verdad por descubrir, lo cierto es que su impacto sigue vivo, desafiándonos a expandir nuestra comprensión de la vida y el universo. Ahora es tu turno. ¿Crees que los Anunnaki fueron solo una creación de la imaginación humana o podrían ser parte de una historia más grande que aún no comprendemos? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes también se hacen estas preguntas. La discusión apenas comienza.